Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿todo bien? Mucha calor, ¿no? Sí, Lick, estos días estuvo fatal. Fatal. Bien. Entonces, bueno, hoy es nuestro último curso, hablaríamos así. El examen lo van a dar mañana por plataforma. Ya van a hacer preguntas, selección múltiple y falso verdadero. Ya seguramente ya les van a comunicar en la institución y de todo lo que estamos avanzando, ya de lo que hemos ido viendo. Entonces, para no perder tiempo más, porque tenemos que acabar este régimen, estamos recién en la segunda diapositiva. Entonces, vayamos. ¿Ya? Primeramente, no sé si tienen alguna pregunta, duda de la clase anterior. ¿Todo estaba claro? Bien. Nos quedamos acá, ¿no? En la verificación justamente de la FELC-C, ¿no es cierto? FELC-CN habíamos no discutido, pero aclarado algunas situaciones que es muy necesario e importante que hagan la verificación, ¿no es cierto?, por parte de la FELC-CN, que es muy importante. A ver, acá tenemos un chat. Eva, buenas noches. ¿Cómo estás, Eva? Buenas noches. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué nos dice el punto 2 del procedimiento? Nos habla sobre los requisitos de la declaración de mercancías de exportación, ¿ya? Además, nos habla de los documentos soporte, ¿no? Los documentos soporte. Entonces, el declarante, ¿no? El declarante, que en este caso puede ser el mismo exportador, ¿no?, o una agencia aduanera, una agencia despachante de aduana, que podría ser como declarante, ¿ya? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, dicen que el declarante deberá consignar, ¿no? Consignar y adjuntar, ¿no? Adjuntar en la sección de documentos soporte, ¿no?, de la declaración, la siguiente documentación, ¿no? Genérica, estamos hablando genérica. Estamos hablando de una factura comercial, acá está, ¿no? Los documentos soporte, es una factura comercial. Pero dentro de, es decir, esta factura comercial pueden ser 4 tipos de factura, hablaremos así, pero con el rótulo de factura comercial. Es decir, tenemos una que es para exportaciones definitivas, otra que se da cuando exportamos en libre consignación, otro tipo de factura que es cuando realizamos exportaciones temporales, o cuando realizamos otro tipo de exportaciones que no sean esas 3, ¿ya? Esas 3 primeras. Después tenemos la lista de empaque y las autorizaciones, certificaciones u otro documento que requiera la mercancía, nos dice, ¿ya? Por lo tanto, iremos primero desglosando estos puntos. Nos habla que para una exportación definitiva necesitamos una factura comercial, ¿no? Sí o sí. Pero con algunas características tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿no?, antes de este sistema, ya hace mucho tiempo, las facturas comerciales para una exportación lo realizaba el propio exportador, ¿no? O sea, el productor, exportador, tenía un formato en su computadora, ¿no? O veía, y él lo llenaba su factura. Le ponía, bueno, él hacía, ¿no?, su formato, pero obviamente tenía que estar la descripción, el peso, la cantidad y lo más importante, el valor, ¿no? El valor de la mercancía. Bueno, pasado el tiempo y hubo, ¿no?, ciertas, ¿cómo podría decirles? Ciertas
ciertos problemas, ¿no? Problemas que surgieron más que todo con el tema de la devolución impositiva, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, que para el tema de las exportaciones existen lo que son los incentivos a las exportaciones, ¿no es cierto? ¿Alguien me podría decir qué son los incentivos a las exportaciones? A ver. Licenciado, buenas noches. Tal vez los CDI. ¿Cómo estás, Laura? Efectivamente, son los CDI, ¿no? ¿Y qué son los CDI, Laura? Es la devolución básicamente del IVA. Freddy. Es un título valor transferible. Título valor, no tanto como título valor. A ver, estamos bien. Transferible ya no es la palabra, sino es negociable. Negociable. Ahí vamos a hablar. Pero son certificados, ¿no? Lo que dice CDI, certificados de devolución impositiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un tema muy aparte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace la devolución de impositiva? Y la devolución impositiva viene al GA, al ICE, al IBE, al IVA, ¿no? Inclusive al IHD. Entonces, son procedimientos, ¿no?, muy aparte para poder calcular, ¿no?, cuánto se tiene que devolver por el GA, por el IVA, etcétera, ¿ya? Pero esos son los incentivos. Entonces, ¿qué sucedía? Y un requisito importante para solicitar estas devoluciones impositivas, obviamente es la presentación, pues, física de la documentación de esa exportación, ¿no?, que hemos realizado. Y como les decía anteriormente, ¿no?, el exportador era quien realizaba sus propias facturas, ¿no?, sus propias facturas. Entonces, ¿qué sucedía? El exportador, ¿no?, elaboraba su factura y vamos a suponer un ejemplo, le ponía como el valor exportable, ¿no?, valor de exportación, $10,000, ¿ya? $10,000. Hacía su DUE, ¿no?, su DUE. Y es más, antes había, mucho más antes, un primer sistema que manejaba la aduana. ¿Cuál era, Freddy? ¿Te acuerdas? Y el Antes. SARA 2 y el SARA 2000. SARA 2000, ¿no es cierto? El SARA 2000 era mucho más antes que el SIDUNEA, pero era pues todo, había que taipear, ¿no? Eran unas pólizas grandes, no sé si conocían, unas anaranjadas. Bueno, entonces, ¿qué sucedía, no? Como el exportador realizaba su propia factura, le colocaba $10,000 su valor de exportación, listo, exportaba. Y cuando solicitaba, ¿no?, ¿qué es lo que hacía? Le cambiaba la factura. Es decir, ya no era 10,000, sino era 100,000, ¿no?, según él. Y como él se hacía la factura, no había un control, es decir, no había controles, y es más, ni siquiera existía la Ley General de Aduanas. Ustedes saben que recién en 1990, ¿no?, se ha realizado la ley. Entonces, antes era pues a libre albedrío, ¿no? No había ni cómo sancionar a nadie, porque no existía una ley. Por lo tanto, inclusive existían empresas fantasmas que decían ser exportadoras y reclamaban los CDI sin haber exportado nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque todo era documentos, ¿no? Documentos. ¿Y quiénes hacían estos documentos? Obviamente las personas. Y ustedes que saben que las personas ya manipulan, ¿no es cierto? Entonces podían hacerse sus facturas, todo. Entonces ahí era el problema, porque las devoluciones impositivas que solicitaban eran pues muy grandes, ¿no? Grandes. Y en algunos que hacían este tipo de controles, ¿no?, encontraron que no habían esas empresas exportadoras, que nunca habían exportado nada. Entonces, a partir de ello hubo un mayor control y ahora, ¿no es cierto?, como dice acá, estas facturas comerciales de exportación definitiva ya no la puede realizar uno propio, ¿no? O sea, es decir, en su computadora. Tiene que ser dosificada por impuestos internos, ¿ya? Claro, yo le voy a dar mi formatito, hágamelo así, etcétera, etcétera, pero ya tiene que estar dosificada. En este caso ya no pueden estar colocando dos valores, ¿no? Una para exportar y otra para solicitar CDI. Entonces ya está más controlado, ¿ya? Entonces,
estas facturas, ¿no?, de exportación definitiva son dosificadas por el Servicio de Impuestos Internos para las exportaciones de formas habituales, ¿no es cierto? Habitual, un exportador habitual que realice exportaciones continuas, ¿no? Y obviamente que aquellas que son alcanzadas por el régimen de devolución impositiva. Ahora la pregunta, ¿a quiénes, quiénes pueden solicitar esta devolución impositiva? ¿Quiénes? Obviamente ya sabemos que es un incentivo a las exportaciones. O sea, todo aquel que exporte, ¿no es cierto?, en forma genérica, puede solicitar su devolución impositiva. La pregunta entonces sería la siguiente. ¿Será que todos los que exportamos o que exportan pueden solicitar la devolución impositiva? ¿Qué dicen? A ver, vamos, participemos. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Puede ser una pregunta de examen. ¿Qué dices, Eva? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Freddy. Sería Licenciado, todo lo que se usa, ¿no? Puede ser en el proceso productivo para la exportación. Ya. Entonces tendría que hacer la devolución de esa compra que ha hecho internamente, por decir, una empresa minera no se ha utilizado agua para el mismo proceso del mineral, y todo lo que se ha incorporado en la exportación, yo creo eso se debería devolución, ¿no? Hacer la devolución. Sí. Perfecto. Bien, muy bien, Freddy. Vamos a, ya saben, ¿no? Si queremos participar, levantaremos la manito. ¿Alguien más quería participar? licenciado, le habla Eva. Licenciado, ¿puede ser aquellos exportadores? Dale, Eva, dale. Ya, Eva, dale tú primero. Dale, Eva, luego yo. Adelante, Eva. Eva. Yo, licenciado, tal vez en la experiencia de un amigo es lo que exportaba productos terminados. Ya. Entonces, los que exportan tal vez productos terminados, no solo materia prima, él exportaba directamente cuero, pero cuero trabajado. No solamente era cuero. Ya. Tal vez los que exportan directamente productos terminados están beneficiados de la OCDE. Ya, bien. A ver, vamos ahí. Bien. ¿Quién más quería? Ingrid. Licenciado, sí. Buenas noches. Yo creo que los que se benefician de CDI serían las empresas que están legalmente constituidas. Uno. Ya. En segundo lugar, licenciado, quiero consultarle un caso real que justamente en estos días me ha tocado llevar. Si uno exporta muestras, no producto manufacturado, sino muestras para análisis en el exterior, ¿de igual manera tengo que realizar una factura dosificada? A ver, lo que es, si aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, es para las exportaciones definitivas, ¿no es cierto? Y obviamente no tendrías que emitir una factura dosificada, como dice aquí. Eso lo tendríamos que ver acá, acá lo vamos a ver, ¿ya? En otras facturas, en otro tipo de documento. Pero para que sean muestras no necesariamente necesitas una, porque simplemente puede ser como una declaración jurada inclusive, ¿no? Porque no estás comercializando, ¿no? Solamente estás mandando, puede ser inclusive unas muestras sin valor comercial, pero para temas aduaneros estás poniendo un valor nominal, por ejemplo, ¿no? Simplemente porque te exige el sistema, ¿no? No puedes mandar, no puedes elaborar una declaración con un valor cero, no puedes, ¿no?
aunque sea regalo o lo que tú quieras, se tiene que colocar un valor nominal. En este caso no necesitaría una dosificación, perdón, una factura comercial dosificada, si son muestras. ¿Ya? Muchas gracias, muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Verónica, ¿cómo estás? Bien, licenciado. Licenciado, en este caso también aplicaría, bueno, no aplicaría la devolución de los CDIMS en el caso de la exportación de materias primas que van a volver a retornar con una transformación, licenciado. ¿Un valor agregado? No, no aplica. No aplica a eso, ¿ya? Ahorita vamos a aclarar todos, pero está muy bien, Verónica, la consulta. No aplica la devolución impositiva si son para mercancías que salen temporalmente, ¿ya? ¿Quién más? A ver, Weimar. Estás con tu micrófono abierto, ¿quieres participar? No, todavía, licenciado, gracias. Perfecto. Bien, a ver, acá hay un chat. A ver, vamos a ver qué es lo que... Eva, gracias, Ingrid, ya participé. Ok, ya. Bien, entonces, ¿quiénes se benefician, ¿no?, del tema de la devolución impositiva? Son todos aquellos, podríamos llamarles productores, ¿no?, que hacen una producción. Mira tu ropa, mañana, ¿qué te vas a poner? Ahora sí, muy bien, por favor, sus micrófonos. Bien, entonces... Las devoluciones ¿no?, ¿quiénes pueden beneficiarse con los CDIMS? Son todos aquellos exportadores, pero son del área productiva, ¿no es cierto?, de los que producen. Entonces, como bien decía Freddy, por ejemplo, si yo necesito, qué sé yo, es por los dos lados, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo beneficiarme del IVA, por ejemplo? No beneficiarme, solicitar mi devolución del IVA. Por ejemplo, también hacía el ejemplo, ponía Verónica, creo, o Eva, ¿no?, de los cueros, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, el cuero lo tengo acá, ¿no?, en Bolivia, lo tengo acá. Pero para procesar ese cuero, ¿no es cierto?, no sé, para hacer, voy a suponer, no sé, chamarras o cualquier cosa. Tal vez necesito alguna sustancia, ¿no?, algunos químicos para volverlo más flexible, etcétera, más, no flexible, sino más maleable, ¿no es cierto?, que se pueda manipular. Puedo importar ese aditivo, ¿no? Voy a importar. Entonces, cuando yo estoy importando, ¿qué sucede? Pago el IVA y pago el gravamen arancelario. Pero si yo estoy importando para realizar un proceso de producción, tengo la opción de solicitar ese gravamen arancelario y ese IVA ¿no es cierto?, que he pagado por esa importación. Ojo que no es el total, ¿no? Ojo que no es el total. Hay que ver el proceso, cómo se hace, ¿no? Por un lado. Y posteriormente, por ejemplo, si me ha faltado un poco de ese aditivo, ¿no?, de ese insumo. Obviamente acá en el mercado nacional también existe eso, pero he importado porque es más barato, etcétera, en grandes cantidades. Pero me ha faltado unos 5 litros, es un ejemplo, ¿no? Y compro del mercado nacional, ¿no?, ese aditivo. Me va a facturar, ¿no? Me va a facturar. Esa factura yo tengo que, ¿no es cierto?, tengo que, es el 13% del IVA como empresa productora. Esa factura a mí me sirve para mis descargos como empresa. O lo puedo utilizar o solicitar mi devolución de ese IVA que me corresponde por la compra de ese insumo que me permite para realizar la producción. Entonces, eso tal vez es un tema para los compañeros de contabilidad, ¿no es cierto? Tal vez ahí están, cómo recupero, ¿no?, cómo la empresa genera esto. Entonces, hay formas de solicitar esa devolución del IVA, del GA, no dependiendo, de compras internas, de compras nacionales y también por las importaciones de insumos, pero que esos insumos tienen que ser parte del proceso productivo que después voy a exportar, ¿ya? Que después voy a exportar. Por lo tanto, ¿quiénes se van a beneficiar? Son todos aquellos productores. Puede ser, pues, que yo, por ejemplo, o cualquiera, estoy exportando, a ver, ¿qué podría exportar? No sé, a ver. Licenciado, tal vez a modo de ejemplo le habla Eva, mi compañero que me comentaba del cuero, es que él importaba cuero porque el cuero de Bolivia no le abastecía. Entonces, hay
ahí él podía compensar con los CDI, por ejemplo, y él importaba por el RITEX, por el régimen del RITEX. Correcto, correcto. Él, Sí, él sí. importaba cuero, pero a la vez la curtiembre de acá, la que salía de acá, ya el cuero trabajado lo exportaba, pero ya como cuero boliviano. Ya. Algo por ahí hacía un proceso, pero ahí podía compensar los CDI que ellos tenían con el régimen del RITEX. Sí, sí, pero, ¿sabes? Sí, sí, está muy bien. Pero cuando tú exportas bajo el régimen, perdón, importas, ¿no es cierto? Haces una admisión para el tema del RITEX y después lo exportas. Esa devolución se calcula solamente sobre el valor agregado, ¿ya? En el tema del RITEX. Porque obviamente estás comprando, no estás comprando, estás introduciendo, ¿no es cierto? Y además en la introducción no vas a pagar impuestos. Entonces imagínate, si pagaras, porque no pagas impuestos, por eso no puedes solicitar la devolución de esos impuestos. Solamente la devolución puede solicitarla si existe sobre el valor agregado que le está dando, ¿no? Sobre el valor agregado. Ejemplo, importa cuero, pero algo más necesitas aquí. Y ese algo más compras del mercado nacional, ¿no? Así, no sé, aditivos, pinturas, tintas, etcétera. De eso, o sea, del valor agregado que le vas a poner a ese cuero, si corresponde la devolución, solo te lo van a hacer por el valor agregado. Si está haciendo por el tema del RITEX. Pero si tú produces todo acá, ¿no es cierto? Entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya eso. O sea, si vas a importar los aditivos en este caso, ¿no? Porque vas a importar y vas a pagar, ¿no? Vas a pagar. Entonces es muy diferente eso. O sea, en el tema del RITEX, solo la devolución por el valor agregado. Mientras que si tú produces todo, ¿no es cierto? Y importas pero pagas, ahí sí también puedes solicitar la devolución de tus importaciones y también de la compra local que has hecho. ¿Ya? En ese caso. Licenciado, una consulta. Si yo, bueno, un ejemplo, si yo hago molduras de yeso, ¿Ya? toda la materia prima la compro de acá, pero exporto, también estoy sujeto a ese descuento. Ahí estamos, a ver. Lo que pasa es que tenemos que darle la interpretación cabal de lo que es al proceso productivo, ¿no es cierto? Proceso productivo. Entonces, ¿qué podemos entender? Tal vez ahí podrían entrar la definición de un proceso productivo. El hacer moldes, ¿no? Moldes, entrará en esa interpretación de que se está haciendo un proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía más antes, puede haber un sinfín, ¿no? Como tú me planteas, Weimar, otro tal vez puede decir, pero yo exporto, yo hago, entonces todos vamos a querer solicitar, en este caso, la devolución. Pero ahí tenemos que entender lo que dice el procedimiento o la norma, que solamente pueden solicitar los del sector productivo, ¿no? Productivo. Entonces habría que ver cómo entra el tema de hacer los moldes. ¿Será un proceso productivo, ¿no? El elaborar moldes. Entonces ahí está el tema que tendríamos que ver. Entonces, si interpretamos bien, si vemos, no sé, porque ahorita solo te estoy hablando en forma genérica, no te estoy diciendo ni sí ni no, pero tendríamos que analizarlo si entraría en lo que es el proceso productivo, que sí la norma nos dice que nos podemos beneficiar con los CDIs. ¿Ya, Gracias. Ok. Muy bien. Bien. Entonces, las exportaciones definitivas, ¿no es cierto? Para una exportación definitiva tenemos que tener, como les decía, la factura comercial dosificada por servicios de impuestos internos. Ahora, existe otra forma, modalidad de exportación, que es en libre consignación. Y también nos dicen que tiene que estar dosificada por impuestos internos, pero ya es en libre consignación. La pregunta a la sala, ¿qué entendemos en libre consignación? A ver. Licenciado, ¿será aquella que
tiene un carácter referencial, o sea, para la exportación no es un valor fijo. Ya, está muy bien, está muy bien. Sí, a ver, está bien, Helen. ¿Alguien más quería acotar a eso? Helen nos dice que es un valor referencial. ¿Estamos de acuerdo? Eva está en sala, ¿no? Sí, le hice presente. Belén, Verónica. Belén, Verónica tiene muchas faltas. No sé cómo agarrar. Canaviri, Carla. Bien. Sí, licenciado, presente. Ok, Carla, ¿qué entendemos por libre consignación? Libre consignación, a ver. A ver. Libre Helen ya consignación. nos ha dado que son precios referenciales, más o menos así, ¿no, Helen? Precios referencial. Sí, Sí. claro, mediante un convenio también entre comprador y vendedor, ¿no? O en este caso un importador y un exportador. No tanto así. Ahí ya estábamos bien. Me quedo con el referencial. Sí. Licenciado. Sí, adelante. Bueno, yo entiendo que obviamente es un precio referencial, sin embargo está dado por el hecho de que se asigna a un consignatario, en este caso. Supongo que en ese entendido existe un convenio, ¿verdad? O un documento en el cual se están basando para que luego se determine un valor definitivo. Ya, pero no con un convenio, Laura. Puede ser algún otro documento, ¿verdad? No existe otro documento, pero ahorita lo vamos a aclarar. Laura, estamos bien, pero estamos bien. ¿Laura has levantado la mano o es del anterior? Bien, a ver, estas exportaciones en libre consignación se da cuando no te... A ver. Es un valor referencial, ¿no? Que al final, ¿cuándo voy a saber qué es el verdadero? Es decir, voy a exportar, vamos a hablar de chamarras, ¿no? De cuero, ¿ya? En libre consignación, con un valor nominal de $100, no sé. Entonces, ¿para qué se utilizan este tipo de exportaciones cuando este producto va a entrar, por ejemplo, en alguna subasta allá, ¿no? En el otro país? Es decir, cuando esas chamarras, ¿no? A ver, esta chamarra, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto dan? 100, 200, 300. Entonces ya tenemos el precio real, ¿no? Por la cual tendríamos que realizar la exportación. Entonces, estas exportaciones en libre consignación se utilizan o se dan cuando no tenemos el valor real. ¿En cuánto se puede vender? Simplemente vamos a dar, como decía Helen, un valor nominal, ¿no? Un valor, una referencia. Y en el momento que se venda allá, ¿no? Allá se venda, o no necesariamente una subasta, pero lo pueden vender, ahí recién, ¿no? Ahí recién vamos a tener el precio, ¿no es cierto?, en el que se ha exportado. Y posteriormente a eso tengo que hacer una modificación, pues a la DEX en este caso, ¿no? Porque la DEX ha salido con 100, pero se ha vendido en 1000. Entonces el procedimiento me da esa opción, ¿no? En este punto me dice, cuando hay exportaciones en libre consignación, se tendrá que modificar la DEX, ¿no? La DEX con el precio o con el valor final, ¿no? De la venta en el país del exterior, ¿ya? Generalmente no hay mucho, no se da estos casos, ¿no? No se da, pero ya tenemos la definición para saber si alguna vez, inclusive, ¿no? Podríamos, qué sé yo, el mismo mineral,
la materia prima, no sé, el mineral mandamos con un precio, pero allá puede ser más o lo pueden vender en mayor precio, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos la idea de lo que son las exportaciones en libre consignación y nos dice que son enviadas con precios referenciales o nominales y al momento de venderse en el exterior, ¿no? Ahí se produce el valor final y que tendrá que ser modificado en la DEX, ¿ya? En la DEX. Vamos a ver lo que son las exportaciones temporales, ¿no? Acá dice que ya no necesitamos que sea dosificada, simplemente es una factura comercial o una proforma. En este caso, esa factura factura comercial, yo me la puedo elaborar, ¿no es cierto? Con mi logo, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy realizando una exportación temporal. Ahora la pregunta, ¿qué entendemos por una exportación temporal? Licenciado, son aquellas que una vez que se han exportado van a retornar nuevamente al país. Sí, ¿pueden darme algún ejemplo? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando se va a sacar, por decir, acá si produjéramos vehículos, podríamos sacarlo al exterior para algún evento en el cual haya una exposición de vehículos y luego nuevamente retornaría. ¿Algo así más o menos? Pero vehículos, no creo vehículos. A ver, ahorita te voy a explicar por qué. Productos textiles, licenciado, por ejemplo, digamos, chompas de alpaca para la muestra y la calidad. Ya. En el exterior. Ya. Vamos, Ingrid, después Valkyria, a ver, y después Bella. Licenciado, yo creo, por lo que he visto, una exportación de esa característica puede ser un ejemplo en un proyecto cuando exportan sus herramientas específicas para armar el proyecto y luego esas herramientas retornan al país de origen. Ah, ya. Ya. Para una exposición, algo así. Por ejemplo, cuando uno arma un proyecto, digamos el teleférico, vinieron ingenieros de, no sé, de un país de Europa, trajeron sus herramientas específicas para armar, dado que esas herramientas tal vez no hay en Bolivia por lo único que era el teleférico. Terminaron de instalar el proyecto y esas herramientas que llegaron como importación se vuelven a ir y hacemos otra exportación. Más o menos esa es la idea que yo entiendo. Sí, está bien, estamos bien, ¿ya? Weimar. No sé si entra al caso, pero supongamos que yo tengo una empresa de alimentos, ¿no? Y bueno, supongamos que en el Perú ocurre un desastre y donde solicitan, entonces aprovechando esa oportunidad y por esa temporalidad yo puedo exportar, entraría en este caso. ¿Pero qué podrías exportar cuando en el Perú, por ejemplo, hay un desastre? No sé, alimentos, no sé, medicamentos, algo así, solo por la necesidad de eso, ¿no? Y aprovechando esa oportunidad. No podrías utilizar esta porque, ¿qué nos dice, no? Si es temporal, tiene que retornar. Por lo tanto, si exportas alimentos, se lo van a consumir. Entonces ya no necesariamente tienes retorno. Claro, eso es lo que las exportaciones temporales tienen que tener un retorno. Ahora, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablaremos de los alimentos como ejemplo, ¿no? Entonces, ya se va a quedar, se queda, porque se lo han consumido, ¿no es cierto? Se lo han consumido, ya no puede volver. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿qué se hace en esos casos? Porque la norma, ¿no? La norma nos dice, exportaciones temporales tienen que retornar, ¿no? En el mismo estado o pueden salir para sufrir una transformación o modificación. Valkyria. Licenciado, por ejemplo, las maquinarias que salen para su reparación. Tienen que volver, ¿no es cierto? Estamos bien, Mónica. Licenciado, las materias primas que pueden ser transformadas en el exterior y luego nuevamente retornar con un valor agregado.
Ya, excelente, ¿no es cierto? Pero tiene que volver. Pero ahora el caso es de que... Sí. Perdón, licenciado, en este caso también se podría tomar en cuenta como ejemplo, digamos, las computadoras Kipus, que se les puede sacar para una mejora, digamos, en el software, en la tecnología. Habría que analizar, digamos, ¿por qué? Porque cuando tú sacas un producto, una máquina, vamos a hablar de una computadora, pero no de las Kipus, una computadora. Esa computadora, o sea, si va a salir afuera, es porque no pueden repararla acá, ¿no? Puede ser muy moderna, por ejemplo, por un lado. O dos, puedes aprovechar la garantía que tiene, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de equipos de mucho valor, ¿no es cierto? Porque imagínate, no estoy queriendo desmerecer nada, ¿no? En el tema de las Kipus, pero estas Kipus han sido ensambladas acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es un producto nacional, pero sí ensamblado, y si saliera afuera para alguna reparación, no sé, alguna modificación, no sé, ¿no? Porque tendría que, si es un producto hecho acá, tendríamos que repararlo acá, porque hay técnicos, digamos. Generalmente se da cuando tú compras algo, tienes una garantía, o cuando es algo muy sofisticado, ¿no? Y no hay alguien que te lo reponga, te lo repare acá y lo sacas afuera, no lo mandas al mismo país de origen donde allá sí hay técnicos. Pero, ¿no? Ahora, si a estas Kipus que dices, no sé qué quieres hacerle, poner algo más, tal vez algo más interesante, podría ser, como te digo, porque la misma norma no nos dice, no dice si es producto nacional, no puede, ¿no? No puede sacar y hacerlo reparar allá. Pero yo solo te estoy diciendo por lógica, digamos, ¿no? Por una lógica, que si algo se hace acá, tendría que repararse acá, ¿no? Eso por lógica, pero la norma no nos dice que nos prohíbe, ¿no? No nos prohíbe. Pero el contexto es en que tiene que volver, ¿no? No importa que sea de lo que estamos hablando, ¿no? Para entender, todo lo que sale con una exportación temporal tiene que retornar. Verónica. No, licenciado, me olvidé bajar la mano. Entonces, ahí, Helen, no, entonces habría que ver un poquito la norma que no nos dice, ¿no? Que no dice mercancías producidas acá, ¿no? Por lo general no producimos, pues, ¿no es cierto? No producimos ningún tipo de equipos, nada. Nosotros somos más materia prima y textileros, ¿no? Más algún equipo no lo hacemos, ¿no? Por lo tanto, por la lógica, te decía que son aquellas que importamos. Ya, pero más allá eso tendríamos que analizar. La pregunta era, si sale, por ejemplo, y hablaremos de las Kipus, ¿no? Salen a ser reparadas, pero no retornan, ¿qué sucede? O cualquier producto, ¿no? Pero voy a enchufar mi cargador. A ver, acá hay un chat, perdón. Gabriel, por ejemplo, un aparato médico, obras de arte que salen temporalmente para ser exhibidas en una feria internacional. Excelente. Las obras de arte, evidentemente, están consideradas como mercancías prohibidas de exportar, ¿no es cierto? Porque es de un patrimonio cultural. Entonces, pero sí pueden salir con permisos, y acá no son permisos de certificaciones, nada, ¿no? Sino es un permiso que tiene que emitirlo el Ministerio de Cultura, ¿no? De Cultura. Él sí va a autorizar, además, a qué museo, para qué feria, entonces eso tiene que estar autorizado por el Ministerio de Cultura. Ahora, el aparato médico, evidentemente, no puede salir, pero igual, ¿qué pasa si sale y no vuelve? Licenciado, tal vez un poquito complementando a su consulta por el otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si es una exportación definitiva y por ciertas situaciones la mercancía vuelve nuevamente? Tal vez aprovechar la consulta. Así. La pregunta es, ¿se puede, no se puede o cómo es? ¿Qué tratamiento se le debería dar? Excelente. Bien. Lo que tenemos que tener
bien en claro, ¿no? Para que ustedes también nos ubiquemos en el contexto, ¿no? ¿Qué dice? Exportaciones temporales tienen que volver, ya lo sabemos. Exportaciones definitivas, o sea, una exportación temporal que sale y cuando retorna, ¿no? Va a retornar bajo el régimen de reimportación, ¿no? Por una reimportación, ¿no? Es, sale con una exportación temporal y vuelve con una reimportación, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si sale en una exportación definitiva? Y la definición que tenemos es que todo aquel producto, ¿no?, que sale bajo la exportación definitiva dice que se queda, no vuelve, no vuelve. Pero si vuelve, puede volver. ¿Bajo qué régimen volvería? ¿Cuál sería el régimen aplicable para que retorne esta exportación, este producto que ha salido con una exportación definitiva? Y como definitiva sabemos, y lo dice el concepto, ¿no?, que se queda y no retorna. Pero sí puede retornar, pero si retorna, ¿bajo qué régimen estaría retornando? Por eso les digo, en una exportación temporal retorna con una reimportación. En una exportación definitiva, ¿con qué o bajo qué régimen tendría que retornar? A ver. De acá de exportaciones pueden salir varias preguntas de examen, ¿no? Condor y Vania. Licenciado. ¿Cómo estás, Vania? No tienes participación, Vania. Vamos a ver, hoy es el último día. Hoy es viernes. Nos comentaba hace 2 clases, si no me equivoco, cuando exportábamos chompas de alpaca y ya no querían nuestro producto, entonces volvían esa mercancía. Sí. No me acuerdo, pero sin el pago de tributos. Excelente. Eso, pero solamente se da en productos o productos nacionales, ¿no? Mercancía nacional. En este caso no, estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, a ver, no sé. Además, eso sucede cuando allá en el país de destino, por alguna razón ya no quieren eso, ¿no? O sea, ahí en el momento se da eso. Pero la pregunta es, ¿puede salir estas mismas chompas? ¿Sí? Pero ya ha pasado 1 mes, 2 meses, ¿no? 3 meses, y no sé, por cualquier motivo, tal vez no lo ha podido vender nada y quiere retornar, ¿no? Quiere retornar. ¿Qué pasaría? O sea, ¿bajo qué régimen estaría retornando? Licenciado, tal vez de acuerdo a lo que nos planteara hace un momento, retornaría en el mismo régimen de reimportación. No. No. Está bien, licenciado. Exportación temporal, reimportación. Y cuando sale con una exportación definitiva, pues tiene que volver bajo el régimen de importación a consumo, ¿no? Y cuando vuelve ahí, ¿qué dice? Que tiene que pagar tributos, ¿no? Tiene que pagar. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si algo sale y quiere volver, pues puede volver, ¿no? Pero ya bajo este régimen de importación a consumo. Pero la pregunta y la otra no hemos entrado. O sea, ¿qué pasa si sale en una exportación temporal y no retorna? No ha retornado. Córdoba Gabriel. Escobar Valquiria. Sí. Licenciada, aquí estoy. ¿Valquiria? Sí, Liz. Ahora sí, que no.
Valkyria, a ver, tampoco, aquí hay unos chats, a ver ahorita. Freddy Sucojayo, si no vuelve una exportación temporal, se tendría que regularizar o cancelar, es decir, se debe acoger a una exportación definitiva. Licenciado, si una exportación temporal no vuelve, ¿no se debería quedar allá? O sea, se ha quedado, ¿no? Por eso es que no está volviendo. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Obviamente se va a quedar. Y lo que dice Freddy es eso, ¿no es cierto? Si no vuelve, es que se tiene que hacer un cambio de régimen, ¿no? El procedimiento nos dice, si no vuelve, se tiene que hacer un cambio de régimen, de exportación temporal a una exportación definitiva, lo que decía Valque, entonces se va a quedar, ¿no? Entonces simplemente es eso, regularizar, modificar el tema de una exportación temporal, como ya no va a volver, entonces tiene que cambiar de régimen al régimen de exportación definitiva, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, si ya no va a retornar, ¿no?, al país. Entonces, eso también tendríamos que saber, ¿no es cierto? Ahora, lo que acá, por ejemplo, hay muchas, ¿cómo les podría decir?, no puntitos para poder interpretar. Cuando sale vamos a suponer un equipo médico que nos planteaba hace rato el compañero, ¿no? Sale un equipo médico para ser reparado, ¿no? Ya, sale afuera, lo reparan y retorna, ¿no? Además dice que tiene que retornar el mismo, ¿no? No puedes retornar pues otro, ¿no? Tiene que retornar el mismo, ¿ya? Entonces sale el equipo médico y retorna después ya reparado y todo eso. La pregunta es, al retornar, ¿paga impuestos? ¿Paga algún impuesto? ¿Tributos aduaneros? Helen. Licenciado, no pagaría impuestos, pero lo que sí pagaría es el monto de la reparación que ha realizado allá. Ya, muy bien, Helen. Carlos. Carlos, perdón, quería hacerle una consulta sobre el régimen de exportación temporal. Si existen plazos definidos para las mercaderías o alguna condición para que retornen en un plazo determinado. Y sí, Carlos, existe lo que es 180 días para mercancías, podríamos decirle normales, digamos, ¿no? O sea, normales, porque hay una diferenciación que hay otro que son por 5 años, ¿no? O sea, sale y puede quedarse por 5 años. Pero ahí estamos hablando que son maquinarias que van a salir a hacer algún trabajo y con un contrato, ¿no? Es decir, a ver, ejemplo, ¿no? Tenemos, unas excavadoras, ¿no? Una empresa tiene unas excavadoras y va a salir al Perú para hacer unas excavaciones de una minera, no sé. Y el contrato, ellos tienen que, su contrato va a durar 3 años, ¿no? O 5 años. Entonces, el plazo de permanencia de esas maquinarias se da de acuerdo al contrato que tienen suscrito, que no puede pasar más de los 5 años. Y las otras, como te decía, las otras tienen que estar o tienen que retornar en 180 días, ¿ya? Ese es el plazo que se establece para el retorno de estas mercancías. Gracias. Licenciado, una consulta para no quedarme con la duda. Cuando uno hace una exportación temporal, ¿en qué momento notifica a la aduana que va a hacer esto? ¿Y en qué momento la aduana fiscaliza? Ya, bien. A ver, ¿en qué momento le decimos a la aduana que estoy haciendo una exportación temporal? Obviamente al momento de elaborar la DEX, ¿no es cierto?, en el sistema. Es decir, cuando entramos al sistema, ¿no?, en este caso al SUMA, ¿no es cierto?, pero en aeropuertos, generalmente es por aeropuerto, ¿no?, lo que se hace esto. Entonces,
Entramos al sistema y ahí elaboramos la DEX, ¿no? Y dentro del sistema te da los parámetros, te dice para escoger, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Exportación definitiva? ¿Vas a hacer exportación en libre consignación? ¿Vas a hacer exportación temporal? Etcétera. Entonces tú ahí le darás un clic, exportación temporal, y empiezas a llenar, ¿no? Los datos que te pide el sistema. Número de factura, quién es el exportador, a dónde estás exportando, etcétera. Entonces, y cuando tú haces, porque ahí también existen los sorteos de canales, ¿no? Más adelante vamos a ver. Entonces, al momento de validar, ¿no? Porque lo valida la aduana, ahí ya la aduana sabe, ¿no es cierto?, que ya has hecho una exportación temporal. Y obviamente, en todas las exportaciones temporales te va a salir un canal rojo, nunca te puede salir un canal verde en una temporal. ¿Por qué? Porque la aduana obviamente tiene que verificar, ¿no es cierto? Ejemplo, el equipo médico, ¿no? ¿Qué equipo está saliendo? Seguramente tendrá pues unos códigos, ¿no? El equipo médico, ¿no? El código M3 con la serie tantos, modelo tantos, ¿no? El color blanco, tiene que poner todas las características, ¿no? Tiene que verificar lo que tú dices, tal vez estamos bien, pero no es la fiscalización, sino es el control, ¿no? El control aduanero. Entonces, la aduana todo eso revisa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que volver el mismo, no puede volver otro, no puede volver otro. Entonces, cuando sale, retorna, ¿no? Retorna con la régimen de una reimportación. Entonces, ha salido con una DEX, va a volver con una DUI, ¿no es cierto? En este caso, porque estamos reimportando. Entonces, en la DUI tiene que estar las mismas características, ¿no?, con las que ha salido. Y es más, en una reimportación igual siempre te va a salir un canal rojo. ¿Por qué? Porque la aduana tiene que ir y decir, a ver, ha salido el modelo 3, está volviendo el modelo 3, y tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, ahí está el equipo, ah, sí, este es el modelo 3. Tiene la serie tal, sí, todo tiene que coincidir. Entonces, ahí es que estás retornando el mismo, ¿no? El mismo equipo. No puedes retornar otro equipo. Entonces, ahí se da lo que tú preguntabas, o sea, ¿cuándo sabe y cuándo fiscaliza? No fiscaliza, sino vamos a hacer ese control, ¿no? El control de que ha salido verde y tiene que volver, pues, el mismo verde. No puede volver un rojo, por ejemplo, ¿ya? Pero más allá, estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, al retornar este mismo equipo, ¿paga impuestos? Helen nos dice no, pero sí paga la reparación. Evidentemente, tiene que pagar la reparación si ha habido una reparación. Pero eso ha pagado allá, ¿no es cierto? Ha pagado allá a la fábrica, a su proveedor le ha pagado la reparación. Pero cuando retorna, ¿no?, ¿paga algún impuesto? En el ejemplo que estábamos, no sé si tal vez la maquinaria que podría retornar retorna con un cambio sustancial y tal vez le da un valor agregado, tal vez por el valor agregado que le da, sí podría pagar un impuesto. ¿Una maquinaria o el equipo médico? Ambos, porque si solo retornan y ya tienen un valor agregado, en el caso del equipo médico, digamos, si va a ser, digamos, a salir para tener una reparación y va a regresar con un cambio sustancial, yo creo que sí, por el cambio sustancial, si es significativo, sí debería pagar un impuesto. Ya, generalmente, está bien, muy bien, Eva, ¿no? Generalmente, ¿qué sucede? Cuando salen maquinarias, por eso te hacía esa, ¿no? Maquinarias o el equipo. Cuando salen maquinarias para realizar un trabajo como decía, de perforación, por ejemplo, de excavación, que era el ejemplo. Ahí, esas maquinarias no han salido para ser reparadas, han salido para cumplir un trabajo, ¿no?, de excavar. Obviamente, si dice, ha salido en exportación temporal y tiene que retornar en el mismo estado, ¿no? O sea, es decir, hay diferentes, ¿no? A ver, ¿cómo les podría decir? En las exportaciones temporales podemos dividirlas en tres. Exportación temporal para su reimportación en el mismo estado. Exportación temporal, ¿no?, para el perfeccionamiento pasivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sale
y va a ser reparada, ¿no? Y va a volver. Entonces ya estamos utilizando otro régimen. Estamos viendo exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Es cuando sale, lo reparan y vuelve. Y en las maquinarias tiene que estar en el primero, tiene que volver en el mismo estado, pero no va a volver en el mismo estado porque va a sufrir un desgaste. Y esos desgastes están permitidos por el tema de que, bueno, ha salido a hacer un trabajo. Y no ha salido para estar en una feria, en una exposición, ¿no? Que no tenga que hacer nada, sino ha salido para ferias, por ejemplo. Esas mercancías que salen para ferias tienen que volver en el mismo estado, no pueden ser, por eso les digo, unas salen en el mismo estado para ferias, otras salen para ser reparadas, usadas, ¿no? Y otras las maquinarias que tienen que volver en el mismo estado, ¿no? Pero no es así y van a volver con el desgaste por el cumplimiento de esa función que ha realizado, ¿ya? No sé si Eva, te he respondido. Sí, licenciado, está claro. Estamos bien, ¿no? Bien. Licenciado, perdón. Sí, Weimar. ¿Qué pasa si, bueno, en este caso una ambulancia sale en ese y sufre un accidente? Ya. Y bueno, la ambulancia ya no puede retornar por las condiciones o de desecho tal vez del accidente. ¿Qué pasaría en ese caso? Ya, en estos casos, por ejemplo, si bien en la norma, no establece, todos esos supuestos, ¿no? Que puede suceder. Si les roban o se pierde, se incendia, se destruye, se daña, etcétera, ¿no? O sea, si se pusiera todo eso, no se imagina. Entonces, como les decía, la ley nos dice que tiene que volver, ¿no? Y si no vuelve, cambio de régimen. Pero si sufre algo, ¿no? Ya tendríamos que aplicar algunos artículos por la misma analogía, ¿no? La analogía. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una mercancía sale, es ambulancia, y se vuelca, pasa un siniestro y... es que hay dos situaciones, ¿no? Sufre un daño o se destruye. Si ha sufrido un daño es que todavía sirve, ¿no? Y si se ha destruido es que ya absolutamente no sirve. Vamos a suponer que se ha destruido porque en el medio camino, cortocircuito, se ha incendiado y punto, se ha quemado toda la ambulancia. ¿No es cierto? Ya no sirve, sufre una destrucción. Por lo tanto, ahí ya podríamos, a ver, para que la aduana me crea, ¿no? Porque la aduana no sabe de que se ha incendiado la ambulancia. Entonces, para que la aduana me crea, ¿qué tengo que hacer? Uno, tengo que justificar, ¿no? Señor aduana, mire, la ambulancia que ha salido, exportación temporal, aquí está la DEX, todo, ¿no? Lamentablemente en el camino ha sufrido se ha incendiado y listo. Así con una simple notita, carta a la aduana, ¿me cree? ¿Me creerá? Si ustedes son aduana, yo saco la ambulancia y después les digo con una nota, señor aduana, mire, ha salido, pero en el camino se ha incendiado y se ha incendiado, ya no sirve, ¿no? Destruido, ya no va a volver, ¿no? ¿Me cree? No, licenciado. Lo que tendría que haber sería un documento emitido por un tercero, y en este caso serían las autoridades, la policía, el hospital, no sé, porque se supone que un vehículo siniestrado tiene todos esos, tiene que ver con todos esos trámites, ¿verdad? Excelente. Entonces, tengo que, esa mi cartita se ha quemado. Está bien, le estoy contando lo que ha sucedido, pero para ello tengo que adjuntar un justificativo, ¿no? Un justificativo, lo que dice la compañía. Iré pues a la policía del Perú, ¿no es cierto? Ellos irán, sacarán fotos, harán un informe, seguramente dirán, efectivamente ha sufrido. Entonces, con esos respaldos, ¿no es cierto? Con esos respaldos, yo puedo justificar, justificar que ya no va a volver, pero cancelar, o sea, no va a estar pues abierto todavía el sistema esperando a que vuelva, ¿no? La ambulancia.
No. Entonces, yo justifico, entonces, dentro del sistema harán, ¿no? Por el tema esto, o sea, lo van a cerrar, van a hacer como si hubiera vuelto, ¿no? Para que en el sistema no haya saldos, porque en el sistema, eso es lo que hace, ¿no es cierto? El sistema dice, ha salido y hasta ahora no ha vuelto. Entonces la aduana solamente verifica eso. O sea, no preguntas a las agencias, ¿no? ¿Cuándo va a volver tu ambulancia? ¿Cuándo va a volver tu equipo? No, en el sistema, ¿por qué? Porque ahí hay pendientes, ¿no es cierto? Entonces ve los pendientes, se fijan los plazos, si ya son muchos plazos, ¿qué sucede? La aduana, ¿no? La aduana hace ese cambio de régimen a exportación definitiva. Ellos hacen, vamos a hablar de oficio, pero a la agencia le sanciona por no haber hecho eso, ¿no? Y la sanción va desde, obviamente, contravenciones, pagar una, hasta la suspensión, ¿no? Hasta la suspensión de la agencia por haber incumplido un plazo. Por lo tanto, ¿qué es lo que a nosotros como exportadores nos interesa? Que esté cancelado, ¿no? Que hayamos cumplido eso. Ha salido, ha vuelto. Entonces, con la aduana, cero. Pero en el caso que sufre un siniestro o un robo, si hay un robo, igual yo tengo que ir. Señores policías, hay un robo, me han robado un informe. Obviamente, la aduana tiene que creer a la autoridad, ¿no es cierto? Entonces, ya, muy bien, ha sucedido. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Lice. Escucha, mi pantalla se ha bloqueado, no veo nada ahorita. Ahora sí, ha vuelto, no sé qué estará pasando. Ojalá no se corte. Bien, pero ¿ven la presentación? Sí, licenciado, y le escuchamos también. Y a usted también lo vemos. Yo no veo ni mi presentación ni nada. Ahí está, otra, ya. Bueno, entonces, con uno de esos justificativos, vamos a decir, creíbles, ¿no? Mediante una autoridad, como decía la compañera, evidentemente, pues, ¿no? La aduana va a decir, sí, no va a volver, entonces lo cancelamos, ¿no? Para que la agencia despachante no esté con esos saldos negativos. Entonces, por analogía, como te digo, ahí, ¿no? O sea, ahí ya tendríamos que acudir tal vez a otra ley, ¿no? Que diga, en casos fortuitos, en estos, o sea, aplicar otros artículos que ya no estén en una exportación temporal. Puede estar en otros artículos que hablen, ¿no? Algo acerca de un siniestro, un robo, ¿no? Porque ya es otra cosa. Pero entra y justifica, ¿no? Justifica y así la aduana entra en el sistema y lo cancela. ¿Ya? Ahí sería Weimar, no sé si está claro. Gracias. Ok. Gracias. Bien, pero no me están contestando. ¿Paga o no paga? ¿O va a ser pregunta de examen, sin decir la respuesta? Pagan. A ver, otra más. Cuando sale una exportación, ¿no? Temporal o cualquiera, sale con un valor, con un precio, un valor. Si es un equipo que yo he adquirido, no he importado, vamos a hablar de ese equipo médico. He importado hace 2 años y me ha costado $50,000, ¿no? He importado, he pagado mis impuestos, todo bien. Se me ha arruinado, como les dije. Le llamo a mi proveedor, le digo, mire, se me ha arruinado y tengo garantía. Ah, no, ya, mándemelo. Le mando con una exportación temporal. ¿Con qué valor sale? 1, ¿con qué valor sale y con qué valor vuelve? Porque tiene que haber un valor. Entonces, ¿con qué valor sale? ¿Con qué valor vuelve? Y si se paga impuestos. Licenciado, digamos, si fuese contablemente, desde mi perspectiva de contadora, yo creo que saldría con el valor en libros, menos la depreciación, porque por el transcurso del tiempo ya tiene una depreciación, entonces el valor ya no vale lo que costaba en un principio. Entonces, para mí saldría con, digamos, si pudiese justificar el precio, independientemente de la factura, que tendría que sería el origen, con mi registro contable, que sería su depreciación. Ahora, al retornar, dependiendo de las... Contablemente le hablo, ¿no? Si sufre algún cambio sustancial y le da mayor valor agregado a lo que va a regresar, va a cambiar, digamos. Por ejemplo, si ha salido costaba $50,000, pero en valor en libros ya tengo simplemente $30,000.
Ahora va a salir con 30.000, porque tengo eso, puedo justificarlo, tengo los documentos. Ahora va a salir con 30.000, va a sufrir un cambio sustancial y ya no va a valer 30.000, puede valer 40.000 o 35.000, dependiendo. Y para mí, que de los 5.000 que estaría ingresando extra, sí se debería pagar un impuesto, porque ya le está valiendo, ya está subiendo su valor, ya no es lo mismo. Bien, bien, gracias Eva, muy bien. A ver, ¿alguien más? Creo que hay hartos contadores. ¿Qué dicen los demás contadores? A ver. Licenciado. Hola, adelante. Le habla Verónica. Yo pienso, bueno, en la primera parte estoy de acuerdo con mi compañera, que debería salir con el valor que se tiene en libros, pero en el tema del retorno, tendría que ser el valor, o sea, tendría que tomarse en cuenta el valor que se ha pagado por la reparación. Y no sumarlo, digamos. No sumarlo. El valor de la reparación, porque simplemente son dos importes ya que están diferentes y que no lo tenemos que sumar porque no es el importe que va a tenerse en libros al final de la maquinaria, ¿verdad? Bien. Jiménez Himbert, ¿está en sala? Presente, licenciado. ¿Cómo estás, Himbert? ¿Qué dices acerca de la polémica? Wow, tenemos que apurarnos, ya estamos en la 4. No tengo ningún comentario, licenciado. No hay comentarios. No. Bien. Ok, no, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Valía 50.000, ¿no es cierto? Ahora lo que dicen las compañeras, se ha depreciado, etcétera, el tema contable, es 30.000. Acá, ¿qué nos dice la norma? Puede salir con la misma factura que ha ingresado, es decir, con los 50.000, la factura de origen, ¿no? O nosotros podemos hacer una facturita o una declaración jurada, ¿no? Señores, como tú decías, Eva, ¿no? Es 30.000, ¿no? No importa, ya, 30.000. Sale, ¿no? Sale. Y allá sufre un arreglo. Vamos a suponer, a ver, le han cambiado una lámpara, no sé, es un ejemplo. La lámpara, ¿cuánto ha costado? $100. La mano de obra del técnico o de $100. Se ha gastado $200, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando vas a retornar esa maquinaria, la factura, ¿no? O sea, ¿con qué valor? Tiene que ser con el valor de $200, lo que bien decía Verónica, creo. No podemos sumarlo a los 30.000 más 200, 30.200. ¿Por qué? Porque si no pagarías impuestos por $30.000. No puede ser. Y lo que dice la norma es que vas a pagar impuestos, sí, se pagan impuestos, pero solo por el valor agregado. Solo por el valor agregado. En este caso puede ser el repuesto, ¿no? El repuesto nos ha costado $100, y la mano de obra, ¿no? Él pondrá, no sé, pues, ¿no? Mano de obra, otros 100 en la facturita y $200. Entonces, con esa factura tiene que retornar. Y cuando retorna, obviamente, tiene que pagar sus impuestos sobre los $200. ¿Ya? Licenciado, ¿sí? Una consulta. En el caso, digamos, de que salga, digamos, y tengo mi garantía en el exterior y no me van a cobrar nada. Ya. No, tampoco pagaríamos nada, pero no. Sí ha sufrido un cambio, digamos. Excelente. No. Como les decía en un principio, no puede venir una factura con un valor cero. No puede. Entonces, tienes la garantía. Perfecto. Entonces, para temas aduaneros, ¿no? Solo temas aduaneros, estoy hablando, le pones una factura, un valor nominal. $100. Listo, ¿no? $100 no vas a pagar mucho, entonces se considera un valor nominal, siempre y cuando estés acogida a esa garantía que dice. Y si no tienes esa garantía, pues vas a tener que tener esa factura. Ahora, voy a lo siguiente. Bien que me has hecho tocar eso, Heli. Por ejemplo, sale mi equipo de médico, ¿no es cierto? Y está dentro de la garantía. O sea, estoy dentro de la garantía todavía, ¿no? Entonces le digo, mire, señor, se me ha arruinado y, mándelo. Entonces, allá lo ven que la falla que ha tenido, me llaman y me dicen, ¿sabe qué? No se puede reparar.
no se puede reparar, porque lamentablemente lo que se ha arruinado, bueno, pues no hay. Pero como está todavía la garantía pendiente, le voy a mandar otro equipo. Otro equipo le voy a mandar, por la garantía. Genial, mándeme. Viene el otro equipo. ¿Con qué valor vendrá? 1. 2. Ya les dije, y esto sí hay que tener en cuenta, no es el mismo. Ha salido el M3, está volviendo el M7, porque es nueva. No es el mismo, ¿no? Entonces hay dos puntos. ¿Con qué precio? No es el mismo que pasa con la aduana, ¿no? ¿Qué va a hacer la aduana en ese caso? A ver, con esos dos, con esos dos detalles, ¿qué dice? Seguiré llamando lista porque si no, ni esto voy a poder. Le habla Eva, tal vez podría regresar, nosotros se supone que hemos declarado una maquinaria, digamos, de 30,000, digamos. Ha salido con eso, va a regresar una nueva, como dice. Sí. Pero la nueva vale 50,000. Ya. Tal vez aduana va a considerar nuestra garantía que tenemos, todos los documentos que vamos a respaldarnos, y tal vez nos pueda cobrar la diferencia, los 20,000, porque no estamos declarando los 20,000 que estaría ingresando como nueva. Es decir, la anterior costaba 50, esta cuesta 70. La que hemos declarado que ha salido costaba 30,000. Ha tenido una falla, todo. Ahora, por la falla que ha tenido y como estamos en el periodo de garantía, la empresa va a retornarnos una nueva, ¿verdad? Pero la nueva vale 50,000. Entonces, tal vez aduana nos cobre por el importe que no hemos declarado, que sería la diferencia, los 20,000. Para mí es esa perspectiva. Ya, muy bien. ¿Qué dice Marcelo Landa? Dicen buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Creo que, a ver, si no me equivoco, creo que cuando hay un régimen de garantía, si bien el producto sale de territorio nacional y la empresa por X o Z razón no puede reparar el producto, la garantía no tendría que, va a tener una salida nuevamente de origen con un costo referencial, pero el documento de descargo de salida de Bolivia no está generando una exportación, sino está generando un mantenimiento. Por tanto, no podría estar regulado por arancel aduanero al momento de su reinternación. Pero de ahí, aranceles no podría cobrar el Estado boliviano porque se entiende que yo estoy declarando que es por un tema de garantía que está saliendo el bien. Excelente. Entonces la aduana debería aceptarle ese nuevo porque estás dentro de la garantía y sin pago de impuestos. Sí. Ok. Una más, a ver. Landa Noelia. ¿Qué pasa, Noelia? Ni una clase está. Mamani Vilma. Tampoco. Marca Fernando. Lisen, buenas noches. ¿Cómo estás? Lisen, tomando en cuenta lo que han dicho los compañeros, me parece, según mi analogía, lo más ideal, la última intervención, que no se debería pagar tributo o aranceles en este caso, ¿no? Libre, porque me imagino que las garantías en realidad son los que están detrás, los seguros, ¿no? Entonces a la empresa proveedora le va a cubrir su seguro, me imagino, entonces es lo que pienso. Estamos muy bien. A ver. Listen, apartándome un poco de la opinión de los compañeros, no sé si estoy en lo correcto, tal vez se me ocurre, ha salido un equipo. Sí. La empresa tiene una relación contractual, ¿no?, entre ellos, pero ya no es el mismo equipo el que está volviendo. Entonces, no sé si a aduana le interese mucho, si hay garantías o no, porque es un nuevo equipo y debería cumplir con los aranceles. Ya sería entre la empresa y el que ha comprado el equipo, los que tengan que resolver muy aparte
porque ya no cumple con las mismas características, es otro equipo nuevo con otro tipo de documentación, entonces no sé si estoy equivocada y me aclara eso, Licen. Bien, Carla. Licen, sí. Acotando ahí entonces, si te diera esa figura, como dice la compañera, todo estaría en el marco del contrato de compraventa, en el que la empresa suministradora del producto tendría que hacerse cargo de los impuestos o de la diferencia que existiera en caso de que el producto tuviera esa falencia o ese problema técnico. No se ha aceptado. O sea, yo como yo empresa le he sacado para que me la mantenga. Claro. Pero si me dicen que me van a entregar, como ponía el ejemplo, la M7, que me genera una diferencia de 20,000 o 50,000, eso yo no debería correr el gasto porque debería formar parte de la garantía. Entonces, tal vez esto está en el marco del contrato comercial de compra-venta y de la cláusula específica de la reposición del producto. Perfecto. Muy bien, Marcelo. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Como bien decía Carla, ¿no es cierto? Carla ha entrado en el punto, digamos, no en el punto. ¿Por qué? Porque el procedimiento, ¿qué dice? ¿No? Dice que tiene que volver el mismo. O ya se ha reparado, ¿no? Y con, no sé, reparado, le han puesto un repuesto y con el precio de ese valor agregado. Si está dentro su garantía, vuelve otro, inclusive hay una nota inclusive del proveedor, aquí está mi garantía, le dice si esto sucede. Para la aduana, ¿no? Para la aduana, ese es otro tema. A ver, ustedes, nos vamos a alargar más, pero a ver, ustedes como aduana, ¿aceptarían que vuelva ese otro equipo porque está dentro de la garantía? Es decir, eso a la aduana y a cualquiera le da la duda razonable, ¿no es cierto? La duda razonable. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar este equipo, ¿no? Este equipo, me comunico con mi proveedor y le digo, ¿sabe qué? Mándeme una nueva y vamos a decir que es dentro de la garantía, ¿no es cierto? Entonces me van a dar un nuevo y pues mi garantía, no voy a pagar nada, etcétera. Entonces puedo sacar esa ventaja. Entonces ya crea una duda razonable. Por lo tanto, la aduana, ¿qué es lo que dice? Señores, esto es otro equipo, lo que decía Carla. Ha salido el M3, está volviendo el M7. No sé, aquí no hay, no, este es otro. Por lo tanto, tiene que pagar impuestos. Y no paga sobre la diferencia que ustedes me estaban diciendo. Este valía 50, este 70, ahora voy a pagar 20. No, cuesta 70 por los 70. No, por los 70. No hay rebajas o no hay diferencia. Por los 70,000. Ahora, ¿quién tiene que asumir ese costo? ¿No es cierto? El importador. O sea, el importador tenía que, para la aduana es el importador o qué sé yo, ¿no? Porque a la aduana no le interesa si paga él, ¿no es cierto? O el otro, porque hay un tercero, puede pagar, etcétera, ¿no? No le interesa, pero sí le interesa que pague. Ahora, el tema que también ustedes decían, debería estar en el contrato eso, pero yo les aseguro que en los contratos no se pone eso, porque los contratos son, si hacemos un contrato, una cláusula que diga, en mi legislación nacional, ¿no? En caso de que imagínense poner esa cláusula, ¿no? En caso de que haya un defecto y que no pueda ser reparado y me tendrían que mandar uno nuevo, pero en mi legislación no aceptan, así que tienen que pagar y ustedes pagarían. Imagínense, ¿no? Bueno, tal vez en el tema legal no entraría, ¿no? Porque imagínense ustedes como vendedores tampoco aceptarían eso. O sea, yo te vendo y te doy la garantía, excelente. Y te cumplo con todo lo que es la garantía. Ahora que en tu país tengan las reglas o las normas de que esto, el otro, eso ya está fuera, ¿no es cierto? Ya está fuera. Obviamente yo me tendría que arreglar internamente, ¿no? Con el proveedor, decirle, mire, esto sucede, el otro. Tal vez tendríamos que quedar ya, aunque sea a mitades, no sé. Pero eso ya es tema del importador y el proveedor. A la aduana no le pueden decir él va a pagar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Mucho cuidado en el tema de que haya esto, ¿no? Y que nos digan, no hay la garantía, no lo hagan, que no les envíen, porque ustedes todos felices, ¿no? Sí, envíame uno nuevo, qué genial. Pero acá la aduana les va a hacer pagar, ¿no? Como uno nuevo, y al mismo precio, al mismo valor de lo que está en el mercado. ¿Ya? ¿Se ha entendido, no es cierto?
Excelente, ¿no? Entonces, ese es el tema de las exportaciones temporales, ¿no? Se paga, sí, sobre el valor agregado y si no, tiene que pagar, porque para la aduana no hay eso. Es otro equipo, como bien decía Carla. Bien, a ver, pasemos, miren, seguimos en esta diapositiva. Otras, dice, ¿no? Otras. Factura compra local, nos dice declaración... ¿dónde está? Declaración jurada, ¿no? Una es otra factura. ¿Esto dónde vamos a emplear o cuándo vamos a emplear la factura de compra local? A ver, cuando nosotros no queremos mandar, generalmente utilizamos la encomienda, ¿no? La encomienda, ¿no? Voy a mandarle una encomiendita a mi pariente, ¿no? Que está en España. ¿Qué es lo que le gusta? Le gusta pues el locoto, ¿no? Locotito, que un chuñito, el quesito, ¿no? Se antoja, etc. ¿no? Además, un CD de los Aguatiñas, ¿no es cierto? Que está aquí de moda. Entonces, armamos una cajita y ahí ponemos, ¿no? Ahí ponemos todo lo que le vamos a mandar. Primera pregunta, cuando enviamos esta encomiendita que nosotros llamamos esta cajita a España, ¿estamos haciendo una exportación? Dice, desde mi perspectiva, no, licenciado. Como dice, es una encomienda. No es una exportación. Yo estoy diciendo eso, ¿no? Yo estoy diciendo. Pero tendríamos que basarnos en lo que dice la norma, ¿no? O sea, yo digo encomienda, que generalmente utilizamos esa palabra, ¿no? Voy a hacer una encomiendita, voy a mandar a mis parientes. Pero ¿será una exportación? Sí, licenciado, sería una exportación, porque es una mercancía que está saliendo del país. ¿Y con qué factura saldría? Una exportación definitiva tiene que ser dosificada, libre consignación dosificada, temporal tiene que tener una factura comercial o una factura pro forma. Aquí puede aplicar la factura pro forma. Tiene que haber, esos son los requisitos que habíamos, mire, seguimos en los requisitos, ¿no? Y dice factura comercial. Tiene que haber una factura. Por lo tanto, si yo compro, es decir, el CD, ¿no? De música nacional, voy a ir a la disquera, ¿no, señor? Y me va a dar una factura, me tienen que dar una factura. Entonces, esa es mi factura de compra local, ¿no? Esa me sirve para realizar este envío, ¿no? Este envío. Ahora, si yo le estoy mandando locotito, ¿no? Un quesito, cuando voy al mercado, a la caserita, un locotito, ¿me dará factura? Me dará factura por 5 pesos locoto, unos tostados, habas, queso, bueno, no sé, un chuñito que les gusta allá. Le dice, estoy perdiendo señal. Ok, Ingrid, ojalá, todavía ya nos falta poquito, Ingrid. Entonces, no es cierto. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué vamos a hacer ahí? Una declaración. Declaración jurada. En mi declaracióncita, locoto, 10 bolivianos, ¿no? Chuñito, 20 bolivianos, una declaración jurada. Entonces, eso es lo que a mí me sirve, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de otras, ¿no? Que les envío como encomiendita. Ahora, ¿esto es una exportación? Sí, es una exportación. Porque tengo que realizar una DEX en este caso, no una DEX con S al final, porque ya es una declaración simplificada. Y cuando utilizamos ese término de declaración simplificada, estamos asociando a exportaciones de mínima cuantía. Y las exportaciones de mínima cuantía son hasta $100. Por lo tanto, yo no voy a llegar ni a $20, ¿no es cierto? Pero de que es una exportación, sí es una exportación. Las encomiendas, creo yo, la definición la utilizamos cuando enviamos dentro del territorio nacional, ¿no? Envío de una encomienda a Cochabamba.
Pero ya cuando estoy sacando afuera, sí o sí es una exportación. Porque sí o sí tiene que estar mediante el SUMA. O sea, y te va a haber un sorteo de canales, y si es rojo va a venir a revisar si efectivamente son locotos, son chuños, etcétera. Va a ser lo mismo. Simplemente estamos realizando una exportación de mínima cuantía, ¿no? Nada más. Licenciado, disculpe una consulta, hablando sobre este punto. Si es de mínima cuantía y usted dice, digamos, un valor o hasta un valor de $100, no piden, en el caso de chuño y locoto, como usted dice, no piden algún certificado o algo como hacen en las importaciones, porque a veces llegan de viaje y se traen, ponga un jamón, y Senasac ya le está exigiendo un certificado o algún documento. ¿No es lo mismo? No, porque cuando estamos dentro del régimen de viajero, mira, hay, inclusive cuando es mínima cuantía, ¿no? Entonces, cuando son mínimas cuantías, por ejemplo, si un producto requiere de una autorización, por ejemplo, pero si se trata de mínimas cuantías, ya no se exige esa autorización, pero cuando son importaciones de mínimas cuantías. Por lo tanto, para nosotros una exportación, ¿no? O sea, imagínate, para mandarle 1 libra de chuño vas a sacar una certificación. Te va a costar mucho más, digamos, el tema de eso, ¿no? Ahora, sí, más trabajo eso. muy diferente es en el país de destino, porque en el país de origen no te exige producto nacional, etc. Pero tal vez allá cualquier alimento tiene, entonces allá tendrías que tramitar ese permiso, si te estuviesen exigiendo allá, pero ya en el país de destino, ¿no es cierto? Es muy diferente. Es lo mismo que acá, ¿no? Allá no les envían, pero aquí sí. No, aquí, señor, es necesario la certificación. Entonces, es más o menos lo mismo, ¿no? Son los requisitos que piden en el país de destino contra los requisitos que están en el país de origen. ¿Ya? Gracias, Rick. Ok. Bien, ¿qué hacemos? Estamos en la diapositiva 4 y ya son las 9 y no hemos hecho, pero estaba excelente, ¿no? Así con las, son 16 diapositivas. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Porque vamos a tener que quedar ahí, les voy a mandar el material, van a tener que ya ver, no ustedes, está ahí el procedimiento, o sea, no les estoy, todo esto es algo resumido del procedimiento, porque es eso, ¿no es cierto? Y si pasamos las diapositivas, digamos, tocando los puntos más relevantes, sí, a modo, bueno, digamos, de avanzar, digamos, yo no me hago lío de quedarme hasta más tardecito, digamos, todos mis compañeritos podrían opinar también. Y usted también, ¿no? Es viernes. Es viernes, estamos en cuarentena. Sí, depende, licenciado. Licenciado, y en el caso, mientras piensan los compañeritos, en el caso, digamos, de los que contratan DHL y otras empresas donde te los envían los paquetes, ¿es igual considerado importación y exportación de menor cuantía? Por ejemplo, claro, digamos, si yo recibo un paquete de Estados Unidos o de España, digamos, pero lo recibo por, incluso hay EMS, UPS, si me acuerdo, DHL, entre otros, ¿ya es considerado importación de menor cuantía? Por ejemplo, yo me quiero comprar, digamos, dos vestidos de China, digamos, que me han gustado, que están en las páginas web, y ellos me dicen, te lo voy a enviar, y me lo envían, pero me lo envían por correo, ¿no? Yo simplemente voy a correr, lo voy a recoger. ¿Eso ya es una importación de menor cuantía? Sí, lo que pasa es que, o sea, la norma es clara, ¿no? Dice, las importaciones con un valor de igual o menos, de hasta $2,000 o menos, entra en lo que es una mínima cuantía, ¿no? De 1 hasta $2,000. Entonces, imagínate que tú, es muy diferente, tú por DHL, o sea, te has comprado 2 vestidos que te han costado $100 por DHL, ¿no? Y te va a cobrar el DHL, pero DHL, ¿no es cierto?, como empresa transportadora, porque antes solamente transportaba, ahora está autorizado a realizar estas declaraciones de mínimas cuantías. Está autorizado por la aduana, pero tienen un límite, ¿no es cierto? Ellos,
igual creo que superan, tienen un límite menos, ¿no? Que esto habría que un poquito revisar la norma, pero a ver, acá hay un chat. Valkyria, límite, disculpe, tengo una emergencia. Bien, Valkyria, gracias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen hasta un límite, vamos a decir $100 y 20 kilos. Si a ellos les llega un vestido que cuesta $50 y pesa 10 kilos, pueden realizar esta desadonización, ¿no? Entonces ellos te van a decir, señorita Eva, te llamarán, ¿no? Aquí ya llegó su vestido, ya está, o te lo van a llevar a tu casa, ¿no? Es una entrega puerta a puerta. Ahí estás utilizando el Incoterm DDP, ¿no es cierto? Y tú le pagas por eso. Ahora, si sobrepasa 21 kilos, DHL te va a decir, ¿sabe qué? Tiene que utilizar nomás una agencia aduanera. Listo, porque ellos ya no pueden. Ahora, cuando tú te haces enviar, ya sea por correo, o te lo embarcan a una línea aérea allá, ¿no? Así tu cajita te va a llegar y va a entrar directamente al recinto aduanero. Y obviamente ahí tendrías que estar pendiente y decir, me ha llegado, tú vas, pides tu parte de excepción, todo, y si tu valor es menor a $2,000, tú misma puedes hacer ese tu despacho, ¿no? Como mínima cuantía. Entonces sí entra en lo que es mínima cuantía, pero ahí estamos diferenciando en quién te lo va a realizar. Puede hacértelo el courier, o te dirá, no, necesariamente ya tiene que hacer una agencia despachante de aduanas, ¿ya? Pero entraría en lo que es una mínima cuantía. Ya, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Ok. Bien. Es que son hartos puntitos aquí que así por así no vamos a... Miren, aquí es la corrección, anulación, causales, también tenemos causales para la corrección de los datos, condiciones para la corrección de la DEX, ¿no es cierto? Hay declaración aceptada, con canal asignado, con declaración autorizada, con declaración confirmada. Y también existen la asignación de canales, que es muy diferente a las importaciones. Aquí se da en función al medio de transporte. Si es por vía carretera, fluvial o férrea, es en un momento. Si es aérea, es en otro. Instalaciones físicas, es otro. Por sus propios medios, inclusive, existe, ¿no? Hay examen documental y físico, que son los aforos que se hacen. Se pueden hacer tanto en aduanas de salida como en las instalaciones del exportador, lo que les había dicho anteriormente, ¿no es cierto? Instalaciones del exportador es cuando solicitamos un aforo en planta. Lo otro son en las aduanas de salida, cuando habíamos dicho, tengo 5 cajitas, ¿dónde voy a ir? Al almacén de la línea aérea, ¿no? Por donde va a salir. Tenemos este tema del certificado de salida, ¿no? ¿Quién me va a emitir el certificado de salida? En algunos casos, el concesionario, en pasos de frontera, cuando no exista concesionario, me dice que es la aduana nacional. Por vía aérea dicen que es en forma automática, ¿no? Y el balance de exportación, ¿a qué va en el tema del balance de exportación? Ejemplo, ¿no? Con esto, a ver, vamos a ver, ejemplo. Si estoy exportando 100.000 toneladas de soya, ¿no? 1.000 toneladas de soya. En mi DEX dice 1.000 toneladas de soya, ¿no? Y para lo cual yo tengo que transportar en 50 camiones. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta y ser pendientes es cuál es el plazo para las exportaciones, para la salida física de este producto fuera de nuestro país. Dice que tenemos 60 días. En 60 días tiene que salir. No realizar la DEX, no. Tiene que salir de nuestro país al otro. Entonces, imagínense que yo hice una DEX de 1.000 toneladas, ¿no? En los 60 días han ido saliendo, ¿no? Y ahí están controlando en frontera, ¿no? Lote 1, cuánto, etcétera, etcétera. Pero en el 61, ¿no? En el 60 y al día siguiente, y faltaban todavía 20 camiones por salir. Faltaban todavía 20 camiones por salir. Entonces la aduana, ¿qué nos va a decir? Alto, ya no puede más. Ya no, o sea, el tiempo se le abre encima. Pero me falta. Mi declaración está por 1.000. Apenas han salido 800. Me falta 200 toneladas. No, perdón, 20. ¿Cómo es 200 toneladas?
Entonces, ¿qué hace? Aquí lo que se hace, dice, es un balance de la exportación, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, ¿qué hace la aduana? A ver, si ha salido todo, bueno, estamos en cero, ¿no? El balance es eso, llegar a cero. Pero ¿qué sucede? La aduana, a ver un rato, ¿cuánto ha salido? 800 toneladas. Muy bien, ¿cuánto le faltan? 200. Entonces vamos a cerrar acá, dice, en 800. Lo cierra. Es el lote, hablaremos, ¿no? Y se procede acá, por ejemplo, acá tendríamos que entrar aquí, a la corrección o anulación y las causales. Entonces, por ejemplo, acá está en una declaración confirmada ya, ¿no? Porque la DES ya está confirmada, ya está con paz, o perdón, aquí en la declaración ya está autorizada. Está autorizada, entonces hay momentos para realizar esas correcciones, cuando es una aceptada, una con canal, y la otra con autorización y al finalmente confirmada. La confirmada es cuando ya está en cero, ¿no? Ya se ha confirmado la salida total de toda la mercancía. Pero como no ha salido en nuestro caso, todavía está en una declaración autorizada. Y cuando sucede eso, entonces, como les decía, hace un corte y dice 800, entonces corrija. Ya no es 1000, sino tiene que ser 800. O sea, tiene que llegar siempre a un balance, a cero. No puede haber más ni puede haber menos. Si falta salir, pues se corta donde ha salido hasta ese momento y ahí se cierra, ¿no? Se dice 0, 0 y listo. ¿Y las otras 200 qué hago? Pues una nueva declaración. Una nueva declaración por las otras 200 y ahí completaría su lote, ¿no? Para enviar al exterior. Pero en ese primer lote, hablaremos así, no se puede dejar vacío, no se puede dejar ahí con una diferencia. Y en los 60 días, como les dije, no ha podido salir, entonces la aduana hace un corte. ¿Listo? Y obviamente ya tiene opción para realizar como otro lote para las 200 toneladas que les faltan. ¿Ya? ¿Se ha entendido ese temita del balance? Sí, licenciado. Excelente, ¿no? Entonces, es ahí después, bueno, aquí está el tema, bueno, miren, tenemos el ganado a pie, ahí está en libre consignación, ¿no? Ahí les decía, es aquella en la cual se expiden mercancías para ser vendidas en el exterior, donde el precio final de la transacción se define por procedimientos de subasta, ¿no? Ahí estamos viendo. Y hay todavía otras más, ¿no? Pucha, hay más, nos faltaba un buen material. Pero les voy a pasar todo este material, voy a subir no, ya lo tienen, pues, ¿no? Ya lo tienen, entonces sería bueno que les den una lecturita. Lastimosamente es el tiempo, ¿no? Muy corto es el tiempo. Y tal vez nos podría dejar un videíto, porque también puede subir un videíto con los aspectos que más nos serviría a nosotros, tal vez, o serían, digamos, un poquito atípicos. Sí, no hay problema. De todas maneras, ustedes también pueden entrar a la página de la aduana, pueden ingresar, www.aduana.gov.bo, se van al tema de las exportaciones y la misma aduana tiene plantillas, ¿no? Y grabadas, ¿no? Pasos, de cómo son las exportaciones, cómo se hacen las importaciones, y ahí les habla de mínimas cuantías, del CITEX, del CIBETUR y de todo, ¿no? Entonces, ahí tienes también algunos, ¿cómo se dice esto? Guías, ¿no? Algo así, en videos, en aplicaciones. Videos tutoriales. Tutoriales, excelente, ahí estamos, ¿no? Videos tutoriales que te van guiando, pero de todos, si no, igual voy a pasarle los videitos a la institución para que ellos puedan subirlo a la plataforma, ¿ya? Pero lamentablemente ya se nos ha quedado corto el tiempo, por el tema de, bueno, no hemos hablado, pero estaba interesante, ¿no? Ha habido participaciones, han salido de dudas, espero que hayan salido las dudas, ¿no? Que tenían y espero que hayan entendido o me hayan entendido y que la clase haya sido amena y no sé, que no haya dudas. ¿Qué les ha parecido la clase? O sea, el módulo. Muy bueno, licenciado, bien productivo. Muy productivo. Gracias, ¿no? Ok. Sí, Licen, personalmente también muchas gracias. Sacó de muchas dudas y, bueno, el material también que nos ha dejado, ¿no? Gracias y muy bueno el módulo. Ok, gracias, Baker. Gracias. Entonces... gracias, licenciado. Gracias, Verónica. Entonces, bueno, sin más, Mireya, gracias, Mireya. Entonces, ahí vamos a quedar. Mañana, por favor, estén atentos al examen. Va a ser solamente falso verdadero de selección múltiple con todo esto, lo que hemos hablado.
tal vez no toque mucho todo lo que no hemos visto, ¿no? Tal vez sí lo que hemos visto, pero a ver, ¿cómo le hago el examen? Ya, Marcelo, gracias, Marcelo. Bien, entonces, buenas noches, tal vez en otra oportunidad, si hay un módulo o algo que se pueda ver y que la institución me invite a participar de esto, nos podríamos estar viendo, ¿no? En lo siguiente o en lo sucesivo, ¿ya? Entonces, muchas buenas noches y muchas bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego, ha sido un placer estar aquí. Licenciado, un gusto. Le vaya muy Gracias, bien. licenciado. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciado, por su paciencia. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias, hasta luego.